Hola, feliz día mi querido hermano y amigo, Dios te bendiga, te saluda tu hermano en Cristo, Leivis Camacaro. Hoy jueves 17 de diciembre te damos la bienvenida a Pan de Vida y estamos listos para estudiar la lección Un tiempo para la comunidad. Pero quisiera iniciar con estas palabras motivadoras. Asistir a la iglesia es como hacer ejercicio, sabemos que nos hace bien, pero hasta que no lo hagamos un hábito no veremos sus buenos resultados. Jesús les dio el ejemplo a sus discípulos al asistir semanalmente a la sinagoga. Después de la resurrección, ellos continuaron con esta modalidad, al igual que los demás seguidores de Jesús. La sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección, y el sábado brinda una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. Ciertamente Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías predicho en el Antiguo Testamento, del que leían en la sinagoga cada sábado. Ahora pregunto, ¿qué mejor lugar para que los creyentes promovieran a Jesús que en las sinagogas, en las iglesias, especialmente cuando testificaban ante los judíos y otros que temían a Dios? Ahora, observa los siguientes pasajes que vamos a leer. Preguntamos, ¿qué nos dicen sobre los seguidores de Jesús como testigos en ámbitos públicos? Ahora, mientras que leas estos textos que vamos a escucharlos, piensa en dónde estaban hablando, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Vamos a leer en Hechos, capítulos 13, 14 y 15, que dice así. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, un sábado, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para este pueblo, hablad. También vamos a leer en 42 y 43 del mismo capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero también dice que al día siguiente de reposo se juntaba casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y contradiciendo y blasfemando. También quiero que leamos en el capítulo 16 versículos 13 y 14, que dice así. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. También leamos en Hechos 17, del 1 al 4, que dice: pasando por Antífolis y Apolonia, llegaron a Tesalonía, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, por 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y terminamos con Hechos 18:1, que dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y dice que halló en el versículo 4, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos, o sea, cristianos y a no cristianos, a todos. Entonces, nos preguntan otra vez de qué hablaban, con quiénes hablaban, qué se dijo y cuáles fueron los resultados. Bueno, ellos iban al templo junto a los judíos y a los gentiles. Les hablaban de Cristo, de su muerte, de su resurrección y su venida, y muchos creían y se unían a la iglesia. El testimonio de los apóstoles se basaba en la experiencia personal y en las Escrituras. Pablo se explayó en la historia de Israel, comenzando con nuestros padres.
en Egipto y siguió su historia desde el establecimiento en la tierra prometida hasta los jueces, los reyes y David, y de allí hizo una transición perfecta hasta Jesús. Pablo y otros también mostraron que su experiencia personal y su interpretación tenía sentido dentro del contexto de la Escritura. Presentaron información, debatieron y discutieron. La combinación del testimonio personal y bíblico impartidos mediante la predicación, la enseñanza y el debate era muy poderosa. Como muestran los pasajes de la Biblia, algunos de los dirigentes religiosos tenían envidia de las autoridades de los apóstoles y del poder resultante que tenían sobre la gente, tanto judíos como gentiles. Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene una larga historia de propiciar en el testimonio y la exposición de la Escritura mediante la predicación y la enseñanza. La combinación de la escuela sabática con el culto de oración, predicación y otras reuniones sabáticas, reuniones por ejemplo de jóvenes, brindan una sólida base educativa formal para la adoración adventista del Séptimo Día. Si bien esto debe contemplarse con otras experiencias de aprendizaje, es esencial para la experiencia educativa del sábado. Así que mi hermano, te invito, mi amigo, a que vayas todos los sábados a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora que ya podemos ir, ya están abriendo los templos, vamos a asistir, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino más ahora que el día de la venida del Señor se está acercando. Tú puedes entrar a la iglesia, a los cultos regulares, los miércoles de oración, los sábados, los cultos de jóvenes, los amaneceres con Cristo, la escuela sabática. Bueno, muchas cosas importantes que ofrece nuestra iglesia para la educación cristiana. Así que, mi hermano, te invito a nuestras iglesias a nivel mundial. Que mi oración sea: Señor, gracias por permitirme ser parte de la iglesia y poder asistir cada semana para aprender de ti, saludar a la hermandad, debatir y estudiar temas importantes y gozarme en tu presencia y la de mis amigos también, y cantar y orar por todo el mundo en general. Y recuerda, muchas personas no van a la iglesia porque no tienen tiempo a causa de sus muchos compromisos, pero cuando se enferman, sí deben sacar tiempo, quieran o no, para ir al hospital y así poder reposar. Que Dios te bendiga.